Programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Hoy, pues sí que tenemos temas que tienen que ver con la cosa pública, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Para eso hemos invitado a un hombre que es interdisciplinariamente competente, economista, empresario y en el pasado muy buen futbolista. Gonzalo Echeverry Garzón, digo muy buen futbolista, jugábamos fútbol aquí en la capital de la República y nos defendíamos. Y por supuesto el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Y cuando hablo del fútbol, la noticia, los sobornos en la FIFA. Se habla de más de 150 millones de dólares y están salpicados, ya Colombia entró en la salpicadura, como dijera un argentino. Se trata de Luis Bedoya, pero también el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano, pero también están allí vinculados los dirigentes de Islas Caimán, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Trinidad y Tobago y Paraguay. Y cuando uno habla de la Federación de Fútbol Colombiano, tanto magistrado de Colombia que viaja a instancias del fútbol, muchos magistrados, varios magistrados. Cuando utilizo el plural, pues diría que después de más de uno ya se puede utilizar el plural, con eso queda claro el asunto. Y pues aquí bien traigo a colación una frase de un hombre que no solamente fue figura en el campo, dentro del campo, sino figura por lo que dice. Muchos le decían que drogadicto. Bueno, por la droga cualquier ciudadano del mundo puede estar expuesto a esta situación. Los calificó de caterva. Y recuerdo que cuando leí el título caterva me lo pusieron con B larga, y es con B corta, pero era con B larga por la denuncia que hacía en su momento Diego Armando Maradona. Los calificó de caterva de corruptos. La gente se reía. Pero hoy a Diego Armando Maradona hay que darle la razón. Pues hay denuncias como estas, 100 millones de dólares para la Conmebol. La Conmebol tiene 10 socios, que son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Si se me quedó alguno, bueno, ustedes lo sabrán anotar. Pues se ha destapado el escándalo. Y por supuesto, el escándalo parte de Estados Unidos, de la fiscal, una mujer de color, Loretta Lynn, quien ha sido la fiscal que ha destapado este escándalo. Algunos dicen, oiga, como Estados Unidos no tiene fútbol y como es tan buen negocio, ya se quieren apoderar de esta transnacional. Bueno, oiga, doctor Gonzalo Echeverry, no puedo desaprovechar su presencia aquí en este programa para que nos comente este tipo de escándalos. No, pues muy triste. La importancia del fútbol en la jerarquía de los deportes es toda. Y el ente regulador y director, pues con estos problemas eso es muy grave. Eso puede desestimular muchísimo y molestar muchísimo toda la actividad deportiva del fútbol en el futuro. Y muchos vivimos pendientes de los campeonatos, sean nacionales o internacionales, y es una tristeza que se llegue a estos escenarios. Yo quiero hacer un comentario. Estos casos, yo los he planteado mucho en mis libros, son muy peligrosos porque pueden terminar en impunidad. Una cosa es el escándalo de prensa y otra cosa es la eficacia en la recolección de las pruebas que puedan establecer no solamente la prueba necesaria para condenar,
sino también hasta donde sea posible restituir los dineros. Y la única manera de hacerlo, lo he sostenido en mis libros, eso lo ha aceptado la justicia colombiana en gran parte, es el beneficio para los colaboradores con la justicia. Es decir, que algunos de los implicados, pagados, ¿cómo se les paga? Con beneficios, dando la casa por cárcel, rebajando la pena, para que realmente delate, facilite documentos y entregue pruebas que comprometan. La desarticulación de estos crímenes, la desarticulación de bandas criminales, solamente se logra a base de la delación, a base de lo que llaman el sapo, el informante, hoy se le llama cooperante. De lo contrario, son escándalos de prensa, son cosas mediáticas que pasan sin pena ni gloria. Hay necesidad de que haya eficacia en la investigación, y solo hay eficacia recolectando documentos, fotocopias, pruebas, testimonios, indicios, toda la tecnología moderna y sobre todo porque aquello de que nadie conoce más el delito que quien lo cometió o ayudó a cometerlo. De suerte pues que yo sí pienso que si no se tiene el aporte de los cooperantes, puede terminar en un escándalo muy fugaz y muy transitorio. Pero ya viene la pregunta, ya la fiscal Loretta Lynch ha pedido en extradición a los presidentes de estas federaciones. Ahora, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Porque, por ejemplo, creo que Brasil no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Trinidad y Tobago, que es donde están los dirigentes implicados en este escándalo, que entre otras es una cuestión no de moral pública, es una cuestión de negocio. Sí, realmente pedir no es obligar, y pedir no es una cuestión definitiva, se hacen peticiones y el fiscal no es más que un colaborador con el juez es el que toma decisiones, el juez es el que practica las pruebas, el juez es el que tiene el proceso, el expediente, el documental. De suerte pues que y además esto apenas está empezando y de luego va a haber muchos ires y venires y muchas propuestas y contrapropuestas, pero la fundamental es la colaboración de los que cometieron el delito. De lo contrario, viene el tema ese de que en Colombia y en todos los países del mundo hay mucha impunidad, y más cuando hay tanto dinero de por medio, hay influencias, hay contactos, hay amistades, y entonces todo eso sirve para que haya una burla y convertir a la justicia en algo inoperante, fuera de que por sí lo es. Bueno, y cambiando ya de tema, implicado Colombia en esta situación, que entre otras, como lo dice muy bien el doctor Gonzalo Echeverry, puede desestimular el deporte o también puede constituirse en un revulsivo para que tengamos una nueva dirigencia. Otro que está ahí inmerso en esta situación es Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, quien lo podía denunciar se murió, que era el presidente de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino Grondona. Y este dato, ciencia y tecnología, juegan un papel fundamental en el desarrollo de un país. Pues bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, que hoy es la que nos está marcando la pauta en materia económica, pues nos ha entregado una serie de datos. La que más invierte en ciencia y tecnología es Israel, 4.2% del Producto Interno Bruto. En esta parte del continente es Brasil, supera el 1%. Y uno de los que poco le jala la ciencia y la tecnología, la investigación en este campo es Colombia, 0.2%. Y saber que la justicia se lleva el 10% del Producto Interno Bruto, se llevan 10 billones de pesos, más de 10 billones de pesos para que la justicia no opere. Ya regresamos. Y de la ciencia y la tecnología y la investigación, pilares fundamentales para el desarrollo, pasamos a un tema que es importante, el desarrollo del triángulo de la logística, del transporte transporte e infraestructura. ¿Cómo les parece la nueva tabla de fletes? Eso es producto de la improvisación, colocar una ministra. Oiga, esto es como al estilo de los imperios, ¿no?
la hija del exministro Antonio Abella Roca, un hombre que dejó una sensación sinónimo de corrupción en su momento, pues su hija ahora es la ministra de Transporte, pues esperemos que sepa muchísimo de este campo que es fundamental, sobre todo cuando estamos firmando tratados de libre comercio a doquier. ¿Cómo les parece que en esta nueva tasa de fletes, que la denominación que se le da ahora es costos eficientes de operación, que de esto parece que poco, pues pasaron las multas, unas multas de 7 millones a 700 millones de pesos impuestas por el Ministerio del Transporte? ¿Cómo entender esto? ¿Eso fue una ligereza o es producto de un debido planeamiento como debe ser? ¿Qué pasó con este cambio y cómo puede afectar a un sector tan importante de la economía como el transporte? Germán, la situación es la siguiente. Los paros durante los últimos gobiernos han generado una regulación que no se ajusta a la realidad de la operación en el sector transporte. En el gobierno del presidente Uribe, la solución del paro, que fue un paro de casi 2 meses, fue la implantación de la tabla de fletes. Los señores de los gremios que utilizan el paro como mecanismo de presión, en este escenario, hace 3 meses, revivieron con el visto bueno del gobierno la tabla de fletes que se llama costos eficientes de operación. Pero una cosa es buscar una remuneración de equilibrio para el propietario de transporte, de los medios de transporte, los camiones, y otra cosa es todo el marco conceptual de esa regulación. Entonces, en el anterior esquema había unos fletes mínimos a pagarle a los propietarios de los camiones. Ahora, con una nueva tecnología y una nueva fórmula, se denomina eso costos eficientes de operación. Ninguna de las dos va a funcionar. No funcionó la pasada y ahora no debe funcionar. ¿Por qué? Porque es que son actividades, esta es una actividad con tantos elementos que es imposible regularlos con un esferográfico. Eso es imposible. Por el tipo de camión, por el tipo de operación, por la ruta, si es el flete principal o el flete de compensación. Eso tiene muchos elementos para regularlos con un esferográfico. Y eso, digamos, que es una parte para analizar. La otra, gravísima, es el esquema sancionatorio por donde usted empezó. De 7 millones a 700 millones. Lo que costaba cerca de 7 millones, 6 millones 860 mil pesos, hoy puede valer 700 para la empresa de transporte y cerca de 1.400 millones de pesos, una sola sanción. O sea, eso para el acaba generador de la carga. Eso, pues, dígame usted, una microempresa que contrate un servicio de transporte, una chiquita, y contrate una empresa de transporte que no pague los costos eficientes de operación, multan a la empresa de transporte con 700 o cerca de 700, y a ese generador de la carga, que es una microempresa con 1.400 millones, ¿eso quién lo va a pagar? La vez pasada, la regulación pasada, había 130.000 expedientes por comparendos por violación de la tabla de fletes. Y si se cobraron 5 de esos 130.000, fue mucho, o 10. No había manera de cobrar eso, no había soporte conceptual, lógico y jurídico para hacer eso. Doctor Gonzalo Echeverri, desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo se vio la tabla de fletes? Un ejemplo. Digamos, si en el listado del CICETAC, que así se llama el sistema, que todo es con base en información del DANE, aparece que el flete mínimo a pagar Buenaventura a Bogotá es 3,5 millones, póngale. Y usted paga 3,499,999, usted ya la violó. Entonces le abren una investigación y revisan que eso ha habido una violación y le pueden asignar el cobro de esa sanción que le comento. Doctor Horacio. Bueno, ya primero que sí estoy de acuerdo con el invitado especial, el señor Echeverri, en el sentido de que en Colombia hay lo que llama fetichismo legal.
Se piensa que todo es dictar normas y que así todo funciona. Pues vemos ahora, por ejemplo, hablar de penas perpetuas que para el tema de los corruptores de niños, cuando realmente hay necesidades de que las penas que ya existen, que son de 30, 40, 50 años, sean efectivas. Y en segundo lugar, poder rebajar penas para que los que trabajan en trata de blancas y trabajan en proxenetismo sean delatados y los puedan castigar. Aquí, por ejemplo, hablan de unas sumas tan grandes y dice usted que hay mil o más expedientes y que no han operado, no han funcionado. Si no funcionan 1000 expedientes... 130.000. Perdón, 130.000 expedientes. Si no funciona para una sanción pequeña, menos van a funcionar para una sanción tan exorbitante y tan fuera de lo común. Eso quiere decir pues, de que, en primer lugar, falta más racionalidad, más asesoría técnica y ser más prácticos en esas multas elevadas. Yo siempre he dicho que las multas altas son muy peligrosas porque esas multas muy altas a veces llevan al soborno y a la corrupción. Si es una multa pequeña, pues uno la paga, pero si es muy grande, viene el soborno, viene la corrupción y viene el comportamiento deshonesto. De verdad, pues que me parece que más importante que una sanción grande es la eficacia de la pena o de la multa o de la sanción, que sea moderada para que funcione. Claro. Y sobre todo que la investigación sea efectiva, sea personas con destreza, con experiencia, con conocimiento, para que se castigue, porque es como el caso en Colombia, si pusieran que la pena de muerte, que si por una ley se pone la pena de muerte, se van a acabar los crímenes. En la época romana hacían eso, hubo una época de Roma, de época de decadencia, en que cuando una persona moría víctima de 20 puñaladas, lo que hacían era botar el puñal al fondo del mar, cuando el problema no era el puñal, sino quien ejecutaba el crimen con el puñal. Es decir, la fiebre no está en las sábanas. Aquí no está en poner multas grandes, sino una multa más moderada y que sea efectiva, que funcione. Hablando de desarrollando el triángulo del desarrollo en Colombia, el de transporte, infraestructura y logística, en el caso de Bogotá, mire, hay un ejemplo. El puente, muchos preguntan, ¿cuánto costó ese puente de la calle 100 con carrera 15? Costó la módica y paupérrima suma que salió de todos ustedes, los que pagan impuestos, yo también pago impuestos, o sea, de todos nosotros, costó 39.000 millones de pesos. Doctor Gonzalo Echeverri, hoy se necesitan estos puentes cuyo pionero nos demostró eficiencia, eficacia, efectividad, Hernando Durán Duzán, siendo alcalde en el gobierno de Turbay Ayala. Hoy se necesitan 30 puentes. ¿Será que con transparencia los podremos construir? Porque pues uno encuentra que, por ejemplo, esas troncales de Transmilenio en concreto son carísimas. ¿Cómo volver viable a Bogotá bajo estos esquemas que es una necesidad sentida hoy por hoy? Mire, Ernest, es un tema muy importante. Yo estuve en Monterrey, México, hace como 2 años, y iba en el taxi del aeropuerto al sitio de reunión. Y vi un viaducto importantísimo, muy, muy bien diseñado. Le digo al taxista, oiga, ¿y esto? Le digo, mire, aquí era tal el grado de inamovilidad que nos pusimos de acuerdo la administración, el alcalde, el consejo y todos los ciudadanos a pagar una plata para construir 21 obras de este tipo. Ese era un puente por ahí de unos 700, 800 metros de largo, un viaducto. Y ese ejemplo a mí me quedó como una gran inquietud. Yo ya había visto eso en Boston también. Y yo llegué aquí y vi, yo veo los números del puente de la 100, que cuesta 40.000 millones de pesos, pongámosle. Una troncal que se haga con el criterio de la 80, que está toda en pavimento tradicional no en concreto, el 100%, porque se puede poner por donde van los buses, los articulados en concreto, porque tienen una mayor utilización y mayor exigencia, y los carriles para los demás vehículos en pavimento tradicional. Eso es un ahorro del 40%. La Norte Quito Sur costó 770 millones de dólares. El 40% de 770 millones de dólares son casi 300 millones de dólares. Este puente que usted habla costó 20 millones de dólares.
podríamos construir 35 puentes solo con ese ahorro. El ahorro, el de la Norte Quito. ¿Y en qué tiempo? No, en 6 meses. Pero, estando la plata en 6 meses. Pero no Bueno, entiendo. una pausa y ya regresamos. Bueno, y la pregunta para el doctor Gonzalo Echeverri y para el profesor Horacio Gómez. Sí, ¿Cómo yo- nos vamos a mover en 10 años? No le pregunto. Dice que ese puente de la calle de 100 con la carrera 15, que costó 20 millones de dólares, 40.000 millones de pesos colombianos, que con eso puede hacer unos 20 o 30 puentes. Pero serían unos puentes muy frágiles, muy pasajeros y muy antiestéticos. ¿O qué sería? ¿Cómo funcionaría eso? No, ese es un puente de 6, son 3 carriles en cada sentido, de 200, casi En 200 acero. metros, Sí. claro, en concreto, con toda la tecnología, esos son unos puentes muy bien hechos. Lo cierto es que aquí están pasando cosas muy curiosas, porque digamos el viaducto y toda la infraestructura de la 94 con Norte Quito Sur, que empezó costando 38.000 millones de pesos, está terminando con un valor estimado de 188.000 millones de pesos. Bueno, y tanto asesor tiene la alcaldía para esos casos, ¿por qué no adopta un proyecto o un esquema de esa naturaleza? Lo que yo veo es que las dificultades que se ha tenido en la contratación, ¿sí? El cartel de la contratación, todo eso, han desfigurado mucho los precios de las obras. Eso, bien hecho, se puede hacer a muy buen precio y en muy corto tiempo. El nombre del juego es la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Aquí no va a haber plata porque le vamos a aplicar mucha plata al metro. Pero la ciudad no puede vivir mientras se construye el metro si no hay unas soluciones de corto plazo que terminan siendo también de mediano y largo, que son viaductos y puentes como corresponde. Una muy buena conclusión. Para finalizar, oiga, su gran amigo Otto Morales Benítez se nos fue. Sí, precisamente yo di una conferencia la semana pasada y el día antes hablé con él, me agendó para ir a la conferencia que hoy tiene en la Academia de Historia y después me comentaron que el día siguiente por la mañana, un sábado al amanecer, este último sábado, se murió. Realmente fue una cuestión muy inesperada porque a pesar de sus 95 años era un roble, parecía hecho de hierro por dentro y de acero por fuera. Y sobre todo esa vitalidad, esa alegría, esa jovialidad, y es luto no solamente para las academias, sino para Colombia y para América, porque fue un hombre antorcha. Muy bien. En Encuentro con la Nación, el presidente del Centro de Estudios Colombianos, el jurista Horacio Gómez Aristizábal, y el presidente del Centro de Estudios Andino para los temas económicos, el doctor Gonzalo Echeverri Garzón. Que Dios les bendiga.